para empezar nuestra clase de hoy, nuestra supermaratón, en donde vamos a conversar acerca de tragedia griega. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por los saludos, espero que se encuentren bien también. Feliz día por casa, espero que estén tranquilos en casa, gozando de buena salud, gozando de mucha calma. Te cuento qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Nuestra misión, nuestro trabajo, feliz día para ustedes también. Espero que en casa acompañen a su familia, engrían a sus padres. Nuestro trabajo, nuestra misión el día de hoy es conversar un poquito sobre tragedia griega. Y en esta misión nosotros vamos sobre todo a conversar acerca de Edipo Rey. Ese es nuestro trabajo el día de hoy. Tenemos que conversar acerca de una tragedia llamada Edipo Rey. Vamos a ver más o menos cuáles son las principales características de Edipo Rey, cuáles son pues los principales rasgos de Edipo Rey, y en base a esto ya nosotros vamos a ir desarrollando una miscelánea. Buenas tardes con ustedes, espero que tengan bonito día. Ahora sí, empezamos. Quiero que recordemos algunos puntos. Quiero que hablemos sobre todo acerca de la tragedia griega de manera en general. Quiero que recordemos algunos puntos vinculados con la tragedia que debes conocer. Por ejemplo, vamos por acá. Acuérdate de esto, es un esquema rápido solo para empezar, ¿ya? Si hablábamos nosotros de tragedia, completa la siguiente información. Yo te leo, ayúdame. ¿Cómo se llamaba la época griega? ¿Cómo se llamaba la época ateniense en la que nacía la tragedia? Si hablábamos de tragedia, la época griega era el periodo jónico, ático o alejandrino. Primera pregunta. Si nosotros hablamos de tragedia griega, claro, periodo ático. Capital, Atenas. La tragedia nace en Atenas. Punto número 2. Para ser exactos, en el siglo V antes de Cristo. ¿Y cómo se le llamaba al siglo V antes de Cristo? Eso también yo me acuerdo. Se llamaba siglo de, claro, Pericles. El auge de las artes, democracia, presencia de la escritura, excelente. Siguiente, y la palabra tragedia se caracteriza ¿por qué? Porque la palabra tragedia proviene de dos voces, tragos y ode. En donde tragos era la piel. ¿Piel de qué? Piel de chivo. Piel de macho, cabrío. ¿Te acuerdas de esto? Y el ode, ¿qué cosa era? El ode era el canto. Y podríamos decir que la tragedia era el canto de la gente con piel de chivo. Buenas tardes. El canto de la gente con piel de chivo. Si hablábamos nosotros de la tragedia, esa tragedia existe con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la tragedia? El propósito de la tragedia es hacer que sientas catarsis. ¿Listo? Ese es el propósito de la tragedia, hacer que tú sientas catarsis. Profe, ¿y cómo se siente la catarsis? Fácil. La catarsis es la purificación del alma. Eso es catarsis. La catarsis es la purificación del espíritu. ¿Y cómo purifico el alma? Por ejemplo, cuando ves una película entretenida, te relajas. Cuando ves una película de terror, te relajas mucho más. ¿Por qué? Porque la catarsis más efectiva es la catarsis trágica. Dos elementos para purificar tu alma, para desfogar, para relajarte. El primer elemento, temor. El segundo elemento, compasión. ¿Qué cosa es catarsis? Catarsis es temor y compasión. La catarsis es, primero te da miedo, luego te da pena. Primero te da miedo, luego te da pena. No entres ahí, te van a matar, pero entró y lo mataron. Eso es catarsis. ¿Te das cuenta? Eso es catarsis. Temor más compasión. Imagina que miras por la ventana al perrito más adorable del planeta y de pronto viene un carro a toda velocidad. Señor, frene, señor. No, señor. Y en tu cara, así, frente a ti, atropellan al perrito. Eso es catarsis. Te da miedo, te da pena. ¿Listo? Ahora, si hablamos nosotros acerca de la tragedia, en esta tragedia vamos a plantear algunos puntos importantes. Recuerda que toda tragedia tiene reglas. Recuerda que toda tragedia tiene normas. La tragedia tiene una preceptiva.
¿En qué consistían las reglas de la tragedia? A ver, ¿quién colocó las reglas de la tragedia? Aristóteles. ¿Y qué planteaba Aristóteles? Aristóteles tiene un libro llamado Poética en donde analiza la tragedia, solo la tragedia. Y si hablamos nosotros de Aristóteles, lo primero que teníamos era que la tragedia debía cumplir con 3 unidades. ¿Cuáles eran las 3 unidades de la tragedia? Fácil. Unidad de tiempo. La tragedia duraba un solo día. Unidad de lugar. La tragedia tenía un solo escenario. Unidad de acción. La tragedia tenía un solo hecho. No vale decir y pasaron los días. No vale decir que cambiamos de escenario, ni vale tampoco cambiar de tema. Unidad de tiempo, unidad de lugar, unidad de acción. Además, te acordarás que con Aristóteles planteábamos que estaba prohibido que un par de prohibiciones. Primero, estaba prohibido las muertes en escena. Si vas a matar, por favor, mata fuera de escena, fuera del escenario. Y segundo, está terminantemente prohibido, ¿qué cosa? Las mujeres en la representación. Las mujeres no participan de la tragedia. Todo esto ya lo sabías. Vamos a plantear algo más, algo nuevo. A ver, profesor, cuéntenos algo nuevo sobre la tragedia. Perfecto. Algunos términos vinculados a la tragedia. Nosotros vamos a aprender, por ejemplo, la palabra peripecia. Toda tragedia tiene una peripecia. ¿Qué cosa es una peripecia? Una peripecia es un giro. ¿Un giro de dónde a dónde? Es un giro del buen estado al mal estado. Es decir, en toda tragedia el personaje está bien hasta que se arruina la vida. Esa es la peripecia. Pasar del buen estado al mal estado. En la tragedia pasas de la salud a la enfermedad. En la tragedia pasas de la riqueza a la pobreza. En la tragedia pasas de la compañía a la soledad. Eso es una tragedia. Otro detalle. Otra palabra vinculada con la tragedia se llama anagnórisis. Anagnórisis. Y si hablamos de anagnórisis, ¿qué cosa es esto? Es el reconocimiento. Reconocer a un familiar después de años. ¿En qué consiste el reconocimiento? Por ejemplo, si hablamos de anagnórisis, es cuando dicen algo así como, oye, tú no puedes estar con él porque tú y él son hermanos. No, eso es una anagnórisis. O por ejemplo, Luke, soy tu padre. Eso es una anagnórisis, cuando reconoces a un familiar después de tiempo. ¿Te acuerdas que en la Oresteada, Orestes y Electra se reconocen, cierto? Eso se llama anagnórisis. Otra palabra que se asocia mucho a la tragedia es ananqué. ¿Qué cosa es ananqué? El ananqué significa conciencia de muerte. ¿Y qué es esto? Cuando sabes que vas a morir y lo aceptas, pues. Ya, ya perdí, ya perdí, ¿cierto? Ananqué es cuando sabes que vas a morir y aceptas tu destino. Eso también es un elemento importante dentro de la literatura trágica. Ahora sí, recordamos que en esta época nosotros íbamos a tener a 3 trágicos griegos. Y estos 3 trágicos griegos más o menos venían así. Esquilo, ¿te acuerdas? Sófocles. Y el tercer trágico griego se llama Eurípides. Ahí los tienes. Esquilo, Sófocles y Eurípides. ¿Qué debo recordar? Por ejemplo, Esquilo es el padre de la tragedia griega. Esquilo es aquel trágico que te coloca 2 actores en el escenario. Recuerda que Esquilo desarrolla una tragedia completamente religiosa. Recuerda que Esquilo va a desarrollar lo que se conoce como una tragedia con dioses en el escenario. En Esquilo vamos a exaltar la democracia. En las obras de teatro de Esquilo vamos a trabajar trilogías. Y una trilogía conocida de Esquilo era la Oresteada u Orestiada. Ahí está. Esto es Esquilo. Si hablamos de Sófocles,
Sófocles es el mejor trágico griego. Y con Sófocles vamos a tener nosotros acá Edipo Rey. Ahora vamos a hablar de sus características. Este es el tema del día. Y Eurípides solo debo recordar que es el más trágico de los trágicos. ¿Y en qué consiste? Eurípides se va a caracterizar, ¿por qué? Porque Eurípides va a ser el más sangriento de todos, Eurípides va a ser el más apasionado, una de sus obras se va a llamar Medea. Este es el panorama. Hoy vamos a conversar acerca de Sófocles, porque Sófocles es un personaje muy importante para los exámenes de admisión. Entonces, empezamos recién esta maratón, este proceso, hablando acerca de la literatura de Sófocles. Si te acuerdas, la semana pasada que hablábamos acerca de Esquilo, conversamos sobre todo acerca de qué. Que Esquilo era un personaje, era un dramaturgo religioso, demócrata, tradicional, con dos actores en escena. Hoy quiero conversar acerca de los rasgos fundamentales de Sófocles. ¿Cómo podríamos hacer esto? Comenzamos con algunas ideas. Los tres trágicos griegos son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y de estos tres trágicos griegos, yo tengo que hablar de Sófocles. Sófocles es el mejor trágico griego. Primera idea. Acuérdate que eran concursos llamados dionisiacas y siempre Esquilo ganaba las dionisiacas hasta que aparece Sófocles y Sófocles lo destrona. Por eso Sófocles se lleva el apelativo de mejor trágico griego. Otro detalle. Sófocles va a superar a Esquilo. Si Esquilo colocaba dos actores en el escenario, Sófocles va a ser reconocido por colocar tres. Con Sófocles tenemos tres actores en escena. Ahí tenemos una novedad dentro de la literatura de Sófocles. Sófocles va a colocar sobre todo una tragedia, va a escribir una tragedia, pero una tragedia cuya fatalidad se centra no en la imagen del poder, ni mucho menos en la democracia. El teatro de Sófocles se centra en el concepto del destino. Por eso para Sófocles el destino es importante. Otro detalle más. Con Sófocles no vamos a tener dioses en escena. Sófocles no te coloca los dioses dentro de las obras. Sófocles te coloca solo hombres. Sófocles te coloca solo hombres. Entonces, con Sófocles, nosotros lo que vamos a tener es una tragedia completamente humana. Una tragedia humana. Ahora, si Sófocles humaniza la tragedia, significa que en la literatura de Sófocles el hombre va a tener un papel fundamental. ¿Y qué pasa si no tienes dioses? ¿Qué pasa si no hay dioses que digan qué hacer? Como el hombre no va a tener dioses que le digan haz tal o cual cosa, el hombre va a tener que pensar. Y cuando el hombre piense, el hombre va a generar una mayor profundidad. Ese es el rasgo fundamental aquí, una mayor profundidad. Ahí lo tenemos. Otro detalle. Acuérdate que con Esquilo, al colocar dos actores en escena, dos, aumentaba el diálogo y disminuía el coro, ¿cierto? Con Sófocles aumentan tres. Si con Sófocles colocas tres actores en escena, el coro disminuye todavía más y el diálogo aumenta aún más. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa eso? Nosotros lo que vamos a tener es el incremento del diálogo y la disminución del coro. Sófocles no quería hacer trilogías. Sófocles solo trabajaba obras independientes. Y con Sófocles los personajes van a reflejar una mayor profundidad. Esto lo vamos a ver sobre todo con Edipo Rey, Edipo en Colona y Antígona. Entonces, tenemos nosotros que hacer aquí, sobre todo, un teatro, tenemos que mostrar un teatro conocido ¿por qué? Porque en este teatro vamos a tener a hombres contra su destino.
No es como la Orestiada. Si te acuerdas, en la Orestiada, a Orestes pues lo salva una diosa. Acuérdate que en la Orestiada, si Orestes mató a la mamá, no fue porque quería, fue porque los dioses se lo dijeron, porque tenía que cumplir la promesa. ¿Te acuerdas? Entonces, nosotros vamos a tener aquí precisamente una nueva forma de mostrar, una nueva forma de mostrar esto. Vamos a ver más o menos cómo es que se presentan estas clases de teatro o esta forma de pensar dentro de la literatura. Porque lo que tenemos que hacer en este momento es conversar necesariamente sobre la tragedia de Sófocles. Vamos a hacer un esquema, para lo cual primero voy a tomar una foto a esto. Como siempre, acabando la clase, yo te envío todo, no te preocupes. Ya está. Ahí está. Ahora, vamos a plantear entonces nosotros todo lo que hemos dicho de Sófocles, pero de manera ordenada, de tal manera que podamos entender bien en qué consiste su literatura y por qué de verdad hay una diferencia con Esquilo. A ver, te cuento. Si hablamos nosotros acerca de Sófocles, vamos a plantearlo así. Aquí está. Vamos a ver. Primer punto. La tragedia griega va a llegar a su esplendor con Sófocles. Entonces colocamos acá. Nuestra meta es entender la tragedia griega. Y para eso vamos a ver la tragedia que según Aristóteles es la tragedia perfecta. Para Aristóteles, Edipo Rey era la tragedia perfecta. ¿Listo? Si hablamos sobre esto, nosotros aquí vamos a plantear punto básico, Sófocles. Hablemos acerca del teatro de Sófocles. Si hablamos acerca del teatro de Sófocles, planteemos alguna idea. ¿Qué sabemos de Sófocles? Primer punto. Cuando Sófocles aparece, prácticamente destrona a Esquilo. ¿Qué significa? Que cuando Sófocles aparece, se va a llevar el título, se va a llevar el galardón al mejor trágico griego. Acuérdate que los concursos se llamaban dionisiacas. ¿Qué tiene Sófocles que no va a presentar Esquilo? Primero, en el teatro de Sófocles, lo primero que vamos a tener es la presencia de tres actores, escucha bien, tres actores en escena. Analicemos esto. No dice tres actores en la obra. Si tú colocas tres actores en la obra sería pues breve. Acá tres en escena. Hay más actores en la obra. Pero, ¿qué significa? Que frente a ti, escúchame bien, frente a ti en el escenario solo vas a ver uno, dos y casi siempre tres. El corifeo. El corifeo, ¿te acuerdas que iba adelante, cierto? Entonces, es como un contrapunto. Aquí en Edipo Rey vamos a tener solo tres en escena. Si, por ejemplo, sale uno, inmediatamente llega otro. Pero siempre frente al escenario solo vamos a tener tres. Ahora, ¿esto qué genera? Obviamente recuerda que aquí abajito tenías al coro. ¿Y esto qué genera? Que si estos tres de arriba van a dialogar entre ellos, estos tres de arriba van a tomar gran parte de la obra en solo diálogos. Entonces, poco a poco, el coro disminuye. Por eso es que se dice que con Sófocles incrementa el diálogo. Esto no lo contradice Esquilo. Al contrario, Esquilo había incrementado el diálogo, Sófocles incrementa mucho más. Sófocles incrementa mucho más el diálogo, a eso se refiere. Y entonces, por lógica, si incremento el diálogo, ¿qué disminuye? Disminuye el canto, disminuye la función del coro. Ya lo tenemos. Otra idea que tiene Sófocles, vamos a analizar así, con causas y consecuencias. Otra idea importante que tiene el teatro de Sófocles es, con Sófocles nosotros vamos a tener ausencia de dioses en escena. ¿Y qué significa esto?
Yo no voy a colocar dioses. A los dioses se les respeta. Vamos a mencionarlos, pero en la obra de teatro solo aparecen hombres. ¿Para qué? Para que el público se identifique, porque el público tampoco no ve dioses. ¿Te das cuenta? Primer punto. Esto significa que Sófocles humaniza la tragedia. ¿Cómo es esto de humanizar la tragedia? Para que te hagas una idea. Este personaje es el héroe. Es el héroe. Y este personaje tiene un problema siempre en Grecia. Un torbellino viene hacia él. Este se llama destino. Entonces, comúnmente en las obras griegas, cuando el hombre tiene problemas con su destino, apareció un dios para salvarlo. Deus ex machina. Dios en la máquina. En el caso de Sófocles, no. En el caso de Sófocles, cuando el hombre se tenga que enfrentar a su destino, ahí te ves, ahí te ves. No vas a tener dioses que digan, no, papachito, te vas a equivocar, o no, yo te voy a ayudar, o no, yo te voy a salvar. Simplemente en el caso de Sófocles, vamos a tener al hombre y su destino. Entonces, y acá llegamos a esa otra característica que mencionamos. Si el hombre va a vérsela solo con su destino, el hombre va a tener que pensar, el hombre va a tener que razonar, el hombre va a tener que imaginar. Ah, caramba, ¿qué significa? Ya no tienes un Dios que te diga qué hacer. A esto se le va a llamar profundidad psicológica. Sófocles va a trabajar lo que se conoce como la profundidad psicológica. Y esto también se va a llamar complejidad de personajes. El personaje va a tomar decisiones y si el personaje se equivoca, sufre pues. Y entonces acá viene un tema que incorpora Sófocles. Se llama dignidad trágica. ¿Qué es la dignidad trágica? El personaje acepta su destino. Acepta su destino. Ya, pues perdí, pues perdí. Como Edipo cuando se arranca los ojos. Vótenme, pues vótenme, ya me voy. ¿Te das cuenta? Eso se llamaría profundidad psicológica. Por último, Esquilo haría 3 tragedias en una sola. Sófocles no. Sófocles no hace trilogía. Si Sófocles no hace trilogías, ¿qué significa? Significa que Sófocles prefiere las obras aisladas o independientes. Ahora, un detalle, eso sí, Sófocles tiene obras que tienen el mismo tema. Sófocles va a tener obras que comparten la misma historia. Sófocles va a tener obras que pueden compartir la misma trama, pero eso no significa que sean trilogías. Lo único es que son obras relacionadas. Por ejemplo, Sófocles tiene Edipo Rey. Edipo Rey es la historia del destino de Edipo, cómo Edipo descubre el destino. Pero Sófocles también tiene Edipo en Colona. Y Edipo en Colona es una obra donde te cuenta cómo muere Edipo. Y Sófocles tiene Antígona, que es la historia de la hija de Edipo después de la muerte de su padre. O sea, estas 3 historias tienen el mismo tema, pero no son trilogías. ¿Por qué? Porque fueron representadas en años diferentes. El requisito de la trilogía es que se representaban todas el mismo día. Acá no, son obras independientes. Y no son las únicas. Sófocles también tiene una obra llamada Electra. Electra se parece mucho a la Orestiada. Es la historia de cómo Electra le dice a Orestes, mata a mi mamá, que es muy característico en esta etapa. ¿Listo? Este sería entonces el panorama de Esquilo. Ahora sí,
¿Qué tenemos que trabajar? Lo que nosotros tenemos que trabajar es, punto número 1, el mito de Edipo. Vamos a ver con detalles el mito de Edipo. Punto número 2, la tragedia de Edipo Rey. Esos son los dos aspectos importantes que vamos a trabajar en este momento. ¿Listo? Hasta acá, cuéntame, ¿se está entendiendo? Qué milagro, hoy estás bien calladito, siempre eres bien hablador. A ver, hoy sí no escribes en el chat, me sorprende, me sorprende. Sí, sí se está entendiendo. Perfecto, ya está. Como siempre, yo te mando las fotos al final de la clase, tú no te preocupes, ¿sí? Yo le estoy tomando fotos y al final, diapositivas y fotos, te las mando a través de coordinación. Bueno, señores, entonces, empecemos con lo que nos interesa. Vamos a contar bien el mito de Edipo para que no nos quede ninguna duda, ¿ya? Borramos el garabato y entramos con todo al mito de Edipo. A ver, pequeño. Ya el mito de Edipo lo hemos visto anteriormente, pero breve, muy breve, resumidísimo. Vamos a ver los detalles, quiénes participan y cuál va a ser la diferencia con la historia Edipo Rey. ¿Listo? A ver, comenzamos entonces. Primer punto, mito de Edipo. Esto que te voy a contar no está en el libro. Esto que te voy a contar no está en la obra. Esto que te voy a contar te ayuda a entender la obra. ¿Listo? Por eso aclaro, mito. Cuando coloque tragedia Edipo Rey, esa es otra historia. Tragedia Edipo Rey, eso ya es distinto. Vamos a ver. Si hablamos del mito de Edipo, lo primero que yo tengo que saber es esto. Toda la historia comienza en Tebas. Toda la historia inicia aquí, en la hermosa Tebas. Aquí en Tebas, el príncipe, cuando era joven me refiero, se llamaba Layo. Y este Layo, te acordarás que va a tener un episodio por ahí en el poco probable quizá, pero posible caso, ¿recuerdas? Con Crisipo. ¿Te acordaste? Al toque te lanzaste al pasado. Claro, recordaste a Crisipo. Flashback. Crisipo era uno de los hijos de Pélope. Pélope era pues uno de los que inició la guerra en Grecia. Pélope era el rey de Micenas. Pélope era el rey absoluto de todo Grecia. Y entonces Crisipo era uno de sus hijos, el que no quería pelear. ¿Te acuerdas? El que no quería luchar. Crisipo le dijo, papá, yo quiero ser gato, yo quiero ser simplemente alguien que piense, yo quiero estudiar, papá. Y entonces Crisipo no le salió fiera, pues le salió gatito. Y como el papá ya pues le consiguió un profe particular. Y el profe particular de Crisipo era el joven Layo. Y Layo estudiaba con Crisipo. Y esta historia la debes recordar. Tantas tardes pasaron Layo y Crisipo. Pero tantas tardes pasaron Layo y Crisipo que el mito nos cuenta que Crisipo y Layo terminaron fugándose juntos. Esto es una de las versiones. La otra versión es un poquito más bizarra. Sí, la otra versión es un poquito más bizarra, que dice que en realidad Layo abusó de Crisipo. Pero bueno, en las dos hablamos de homosexualidad. La cuestión es que Pélope, rabioso por la decepción que le generaba Crisipo, lo mandó matar. Y a Layo me lo traen, dijo. Y cuando llegó Layo, Pélope le dijo, yo te maldigo. Te maldigo porque tú has arruinado mi linaje. Por tu culpa, mi linaje ha sido manchado. Te maldigo a que tengas un hijo que mate al papá y se case con la mamá. Y en ese momento en que le lanzó la maldición, yo te maldigo, precisamente, Layo se fue feliz. ¿Por qué? Porque no le hicieron nada, pues. Ah, son tonterías. Layo no le creía. Layo no le hizo caso. Layo se marchó y Layo siguió su vida como si nada. Layo creyó
que nada pasaría. Pero hay un problema. En Grecia el destino sí se cumple. Layo, Layo, con los años, se casó. Se casó con Yocasta, obviamente. Y cuando Layo se casa con Yocasta, Layo se vuelve rey de Tebas. Yocasta quería ser mamá, pero Layo no. Yocasta quería ser mamá, pero Layo no quería tener hijos. Y como Layo no quería tener hijos, Layo pues al final se negaba a estar con su esposa. Así que Yocasta hizo lo que tenía que hacer. Yocasta le preparó un tecito de hierbas. Yocasta lo durmió al pobre Layo y Yocasta cruelmente se aprovechó del pobre Layo. Y así fue que Layo fue vejado, Layo fue abusado, Layo fue ultrajado. Yocasta había logrado su propósito. Yocasta resultó embarazada. Y en el momento en que Yocasta resultó embarazada, Layo se enteró de dónde salió ese niño. Tuyo, pues. ¿Cómo que mío? Tuyo, pues. ¿Cuándo? Si nunca. ¿Cómo que nunca? ¿No te acuerdas del tecito? Y Layo se quedó helado. Ese niño será nuestro fin, mujer. Ese niño crecerá, me matará y se casará contigo. ¿De qué estás hablando? Es absurdo. ¿No me crees? Consulta al oráculo. Consulta al oráculo. Manda a tu hermano. El hermano de Yocasta se llamaba Creonte. Y entonces decidió mandar a Creonte al oráculo. Y cuando mandó a Creonte al oráculo, el oráculo fue a averiguar. Y dicho y hecho, el oráculo le dijo la verdad. El niño matará al papá y se casará con la mamá. En ese momento, Yocasta sintió el verdadero terror. Y es en ese instante en que Yocasta le dijo a Layo, ¿y ahora qué hacemos? Ahora, apeta tu tecito. ¿Y ahora qué hacemos? Y es en ese momento en que Layo dejó que pase el embarazo. Llegó el momento del parto y Layo no dejó que la mujer vea al niño. Layo no dejó que la mujer se encariñe con el niño. Layo agarró al niño y se lo llevó del pie, así. Toma. Y se lo dio a un pastor. Se lo dio a un pastor. ¿Qué dice? A ver, dentro de la obra de Edipo Rey se alude, aparte que existen historias, así como casi todos los mitos no necesariamente están en libros, no necesariamente están los libros. ¿Soldado? No, no hay soldado acá, es pastor. El pastor de Layo o sirviente de Layo. Es el pastor el que tenía el trabajo de matar al niño, porque este pastor es personaje de Edipo Rey. Escucha, cuando veamos Edipo Rey, en breve, te vas a dar cuenta que todos estos personajes vuelven a aparecer, vuelven a aparecer. Y en la obra Edipo Rey se alude a todo eso también, se menciona como recuerdo. Escúchame, el pastor se llevó al niño. El pastor también le llaman siervo del ayo. Pastor del ayo, siervo del ayo, tenía la misión de matarlo. Y este pastor lo lleva al niño al bosque, este pastor le atraviesa unos grilletes por los pies al niño. Imagínate, le atravesó los pies al niño y el pastor lo colgó de cabeza. Y en el momento en que lo colgó de cabeza con los pies atravesados, ensangrentado y llorando, el pastor se preparó para matarlo. Y en el momento en que se mató, que se preparó, perdón, para matarlo, sentía miedo. Y justo cuando iba a hacerlo, un grito lo detuvo. No lo hagas. Es apenas un bebé. ¿Quién era? El mensajero de otro reino. ¿Cómo vas a matar a un bebé? Es que mi amo me dijo que lo mate. Pero dile a tu amo que ya lo mataste. Pero mira, tus manos están con sangre, te va a creer. Y en ese momento dijo, ¿y el niño? Yo me encargo del niño. Tú regálamelo. Yo me voy a hacer cargo de él. Y es en ese momento en que el mensajero se lleva al niño. Y el pastor le dice, que nadie sepa. Descuida, nadie lo sabrá. 1 de mayo de 2021, Perú, estamos hablando del tema, ¿no? Nadie lo sabrá. El niño fue llevado por el mensajero.
Y este niño que fue llevado por el mensajero crecería en otro reino. Claro, este niño nació en Tebas, pero este niño creció en Corinto. Así se llama el lugar donde creció, Corinto. Y es en el reino de Corinto en donde vamos a tener al rey Pólibo y a la reina Mérope. Y Pólibo y Mérope adoptan al niño. Es decir, Edipo sale de un palacio y termina en otro palacio. Edipo salió de un palacio para terminar en otro palacio. Esa sería pues la maldición acá. Y este va a asumir el nombre de Edipo. Edipo significa el de los pies hinchados. Edipo significa el de los pies chuecos. Edipo fue creciendo y en el momento en que Edipo fue creciendo, Edipo ignoraba. Layo también creía que el niño estaba muerto. Yocasta obviamente creía que se había librado. Todo el mundo se creía libres. Pero es aquí en este momento donde Edipo fue creciendo y Edipo un día se encuentra con un ebrio y el ebrio lo empuja y Edipo todo soberbio le dice, ten cuidado con tu príncipe. ¿Qué príncipe? Si eres un recogido. Cuando Edipo se entera de esto, se ofende. Se burló de él todavía, porque acuérdate que Edipo tenía los pies hacia adentro. Edipo, como le atravesaron los pies de pequeños, tiene una malformación. Edipo tiene los pies chuecos, por eso el nombre, el de los pies hinchados o pies chuecos. Y este Edipo lo golpea al tipo, Edipo quería respuestas, pero Edipo no las hallaba, así que tomó una decisión. Edipo decidió averiguar sus propias respuestas y Edipo emprendió un viaje hacia el oráculo. Y cuando Edipo llegó al oráculo, el oráculo le dijo, tú matarás a tu papá y te casarás con tu mamá. Y en ese momento Edipo no pensó en Layo y Yocasta. Edipo pensó en Pólibo y Mérope. Edipo creía que sus padres eran Pólibo y Mérope y entonces Edipo, temeroso del destino, decidió huir. Y en el momento en que Edipo huía para escapar del destino, aquí está la ironía trágica. Tú huyes para escapar del destino y terminas cumpliéndolo. Edipo llegó al cruce de tres caminos, así se llamaba, el cruce de tres caminos. Y cuando Edipo llega a la triple encrucijada o cruce de tres caminos, Edipo estaba desesperado. Acababa de recibir la noticia, va a matar al papá, se va a casar con la mamá. Y este Edipo desesperado iba caminando. Y entonces Edipo se encontró con un carruaje que venía y el carruaje casi lo atropella. Y Edipo furioso persiguió al carruaje, agarró al conductor y lo arrojó. Edipo le dio de golpes al carruaje. Edipo golpeaba a este anciano desesperado y lo terminó asesinando. Un hombre estaba oculto dentro del carruaje y este hombre le vio la cara. Le vio la cara y logró salvarse, logró huir. El hombre que le vio la cara a Edipo, el hombre, el único testigo de este crimen, es él. Un momento. Pero si él era el testigo de la muerte de Layo, o perdón, ya te spoileé, si él era el testigo del asesinato, ¿a quién acaban de matar? A Layo. Edipo acaba de matar a Layo. Edipo asesinó a Layo en el cruce de tres caminos. En el cruce de tres caminos. ¿Qué dice? Pero el anciano que mató a Edipo no se defendió y quiso matarlo. Prácticamente lo atropelló, prácticamente lo pasó, le pasó con la carreta y lo quiso golpear y por eso Edipo lo asesinó. Dicen que fue un crimen desalmado. Tan traumado terminó el pastor que cuando el pastor llegó a Tebas tuvo vergüenza de decir que fue un solo hombre y el pastor dijo, fueron ladrones. Fueron ladrones en plural en una triple encrucijada. Así fue como se narra la muerte de Layo para los tebanos. El pastor llegó antes. Ahora, hay un detalle a considerar. La mayoría usaba una puerta lateral de la fortaleza de Tebas. Acuérdate que las ciudades eran amuralladas.
las puertas principales de Tebas no eran usadas. Ninguno entraba por la puerta principal de Tebas. ¿Por qué? Porque había una peste, una esfinge. Por eso todo el mundo iba por el lado. Ahora, Edipo, de todos los caminos que pudo tomar para llegar hacia su destino, imagínate cuántos caminos pudo tomar, Edipo terminó tomando el camino que lo lleve a Tebas. El destino así lo quiso. Y cuando Edipo llega a las puertas principales de Tebas, en esta puerta principal de Tebas, que repito, nadie usaba por miedo a la peste, Edipo se va a encontrar con un ser tenebroso. ¿Quién es este ser tenebroso? La esfinge. La esfinge es un ser que tiene cuerpo de león, alas de águila, cola de serpiente y lo más tenebroso, cabeza de mujer. Y la esfinge que estaba allí tendida, la esfinge, aquel que entraba, le hacía un acertijo. Y si tú no contestabas el acertijo, la esfinge te devoraba. La esfinge había devorado a todo el que había intentado pasar. Por eso es que la gente ya no cruzaba por esas puertas. Era una maldición que la diosa Hera había mandado para el reino de Tebas cuando se enteró lo que pasó con Layo y Crisipo. Esta esfinge tuvo años en Tebas. Precisamente, ¿qué hacía Layo en el cruce de tres caminos? Layo estaba viajando al oráculo para preguntar a la esfinge, para preguntar al oráculo cómo acabar con la esfinge. Layo estaba haciendo el viaje precisamente para averiguar el motivo de la peste, y es ahí donde encontró la muerte. Y cuando Edipo se encuentra ante la esfinge, esta le pregunta, ¿cuál es el animal que en la mañana camina de 4 patas, al mediodía de 2 y en la noche de 3? Cuando Edipo responde correctamente, el hombre. De bebé, 4, de adulto, 2, de anciano con el bastón, 3. La esfinge muere cuando Edipo responde. Y entonces el pueblo se enteró. Y salieron los hombres humildes, que eran los que vivían más cerca de la entrada. ¡Bravo! ¡Viva nuestro Salvador! ¿Cómo te llamas? Soy el príncipe Edipo de Corinto. ¡Viva el príncipe Edipo! Pero un momento. ¿Eres príncipe? Sí, es príncipe. Y nuestra reina está viuda. Habla. Y en ese momento, el pueblo lo exaltó tanto Edipo que hasta prácticamente sugirió que se case con su reina. Y Edipo así cumplió. Edipo se casó con la reina Yocasta, con la cual tuvo 4 hijos. Es entonces que Edipo mató al papá, se casó con la mamá, exacto, se cumplió el destino, pero Edipo no lo sabe. Yocasta tampoco lo sabe. Para aquellos que preguntan los chismes como, profe, pero Yocasta no estaba muy vieja, ¿no? La clásica, profe, Yocasta no estaba muy vieja. Para empezar, acuérdate que una mujer se hace reina y madre más o menos a los 13, 14 años, ya 15 ya es mucho. Entonces, podríamos decir que entre Edipo y Yocasta no hay más de 15 años de diferencia. Y suponiendo que Edipo es un héroe, el héroe tiene la gallardía casi a los 20, o sea, Yocasta tendría sus 35, tu Sugar tiene más, ¿te das cuenta? Entonces, a eso se refiere. ¿Listo? A eso se refiere, para que te hagas una idea del panorama. Ahora, un detalle importante. Es aquí donde se cumple el destino, pero no se sabe por qué. ¿Me entiendes? Se cumple el destino, pero todavía no se enteran. ¿De qué trata Edipo Rey? Edipo Rey trata de cómo Edipo se entera del destino, cómo Yocasta se entera del destino. Y eso, ¿cómo se va a llamar? Es una palabrita que vimos, anagnórisis. ¿Qué es la anagnórisis? Cuando reconoces a tu familia. ¿Y esto qué genera? La peripecia. ¿Qué era la peripecia? El giro del buen estado al mal estado. Esos son los dos conceptos que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Vamos a tomarle una foto para mandártelo y hacemos el panorama que necesitamos ver
en este momento. A ver. Ya está. Hablemos entonces sobre esto. Hasta acá se está entendiendo, ¿cierto? Hasta acá estamos claros, está sencillo, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos recién a Edipo Rey. Un favor, no confundas, por favor, no confundas Edipo Rey con, no confundas Edipo Rey con el mito de Edipo. El mito de Edipo. Vamos a meterle borrador. Ahora sí. Hablemos acerca de la tragedia ahora. El detalle de la literatura griega es que como hay tantos mitos y hay tanta información, mira cuánto preludio tenemos que hacerle un libro. Ahora sí, después del preludio, ya podemos explicar la obra. Vamos a ver. Ahí está. Te cuento. Ya hemos visto el mito de Edipo. Ahora, lo que vamos a ver, esto sí es de Sófocles. Esto ya no es mito. Esto es propiedad intelectual de Sófocles. En el siglo V a.C., Sófocles, enterado de este mito, decidió hacer una obra sobre ello. Y la obra se llamaría Edipo Rey. ¿Sabes por qué Edipo sería tan importante? Porque acuérdate que estamos en una época de democracia, ¿te acuerdas? Edipo es un símbolo de la democracia. Edipo es un ejemplo de la democracia. ¿Por qué? Porque curiosamente, Edipo va a ser un rey, pero un rey elegido por el pueblo. ¿Te diste cuenta, no? El pueblo prácticamente lo pidió como rey. Entonces, Edipo sería casi como un símbolo de la democracia. Y prueba de ello, ¿sabes dónde se desarrolla la tragedia Edipo Rey? A diferencia de otras historias que se desarrollan dentro de los palacios, escucha, a diferencia de otras historias que se desarrollan siempre dentro del palacio suntuoso, es decir, se desarrolla con los criados, con los grandes salones, Edipo Rey tiene una diferencia. Edipo Rey es una tragedia que no se desarrolla en los palacios, se desarrolla en la puerta del palacio. O sea, Edipo Rey se desarrolla afuera, cuando el rey se reúne con la gente. Entonces, acuérdate, unidad del lugar. Edipo Rey solo tiene un escenario. ¿Cuál es el escenario en Edipo Rey? El escenario en Edipo Rey es Tebas. Y para ser exacto, el escenario de Edipo Rey es el frontis del palacio. La obra Edipo Rey se desarrolla en la puerta del palacio. Esa es la novedad. ¿Te das cuenta? Ahora, la obra va a tener escenografía. ¿Por qué? Porque todas las tragedias se caracterizan por tener un escenario. Pero Sófocles inventó la escenografía. ¿Qué es la escenografía? La escenografía es lo que se conoce como el fondo del escenario. Acuérdate que arriba estaba el esquén y abajo estaba el coro. Acá vamos a tener nuestro coro. Lo curioso de este coro es que este coro también actúa. Este coro también forma parte de los personajes de la obra. ¿Quiénes son este coro? Este coro en Edipo Rey son el pueblo de Tebas. Aquí, ¿te acuerdas? Había una pequeña rampa y esta rampa permitía subir. ¿Quién estaba aquí? ¿Quién estaba aquí? ¿Cómo se llamaba el director del coro? Se le llamaba Corifeo. El Corifeo conversa con Edipo y conversa con el coro, un sumo sacerdote. Y aquí aparecen los personajes. En el escenario vas a tener primero Edipo atendiendo a su pueblo. Edipo está casado con Yocasta, también aparece en el escenario. Y luego van a ir apareciendo otros. Aparecen, se van, aparecen, se van. ¿Listo? La obra comienza así. El pueblo tiene un problema. El pueblo está viviendo lo que se conoce como la peste de infertilidad.
¿Qué cosa es la peste de infertilidad? Las plantas no crecen, los animales no se reproducen, las mujeres no pueden salir embarazadas. El pueblo está viviendo la temible peste de infertilidad. Y entonces el coro le grita a Edipo: Señor Edipo, atiende el clamor de tu pueblo. Tú que en otro tiempo nos salvaste de la esfinge, libéranos ahora de esta temible peste. Recuerda una regla griega: la peste solo afecta a los pobres. La peste no afecta a la clase alta. Esa es una regla griega, y entonces aquí en este caso el pueblo sufre peste, Edipo no tiene peste. Por eso Edipo dice: querido pueblo, yo no soy ajeno a tu dolor. Por eso he mandado a Creonte al oráculo para que averigüe el motivo de la peste. Y miren, allí viene Creonte. Creonte, dinos por favor cuál es el motivo de la peste. ¿Quién era Creonte? Creonte era el hermano de Yocasta. Creonte entonces es el cuñado de Edipo. Sí, pero también es su tío, acuérdate. Y entonces Creonte dice: querido pueblo, ya me enteré del motivo de la peste. El oráculo dice que la peste existe en este pueblo por la presencia de un gran culpable, y recién cuando éste sea castigado, la peste se habrá calmado. ¿A qué te refieres?, preguntó Edipo. El motivo de esta temible peste es porque en esta ciudad habita el asesino de Layo. Y cuando el asesino de Layo sea condenado, o cuando el asesino de Layo sea al fin desterrado, la peste habrá terminado. Y Edipo lo mira al pueblo y dice: querido pueblo, yo no estuve presente cuando murió Layo. Es más, yo no conocí personalmente a Layo, pero les aseguro que si yo hubiera estado aquí, quizá Layo estaría con vida. Y yo me comprometo a encontrar al asesino de Layo por dos motivos: para liberarlos a ustedes de la peste, y porque en el fondo tengo miedo de que el asesino de Layo haga lo mismo conmigo. Ese es Edipo. Y entonces Edipo dice: hable pueblo, ¿qué saben del asesinato de Layo? Y el pueblo comienza a hablar. Hay un testigo. ¿Un testigo? Sí, es un pastor. Vive a las afueras, yo lo conozco. Mándalo traer. Está bien que lo traigan. Señor, señor, yo conozco a un adivino. Este adivino se llama Tiresias. Es muy sabio, es muy bueno, es devoto del dios Apolo. Tráiganlo. Y entonces Edipo dijo: pero díganme, ustedes, ¿qué tienen que decir al respecto? El asesino de Layo debe estar aquí. El asesino de Layo debe estar entre nosotros. Habla, asesino. Confiesa tu crimen. Yo te prometo que no te mataré. Yo te prometo que a lo mucho te desterraré y te daré para tu destierro, pero libéranos de esta peste. Y no hablaban. Por favor, dinos. Y no hablaban. Y Edipo se enoja. Maldito sea el que mató a Layo. Malditos sean sus hijos y los hijos de sus hijos. Maldita sea la mujer con que vive. Y maldito sea todo el que lo quiera. Edipo maldijo, pero a todo mundo. Y en ese momento, Edipo no se dio cuenta que estaba maldiciéndose él mismo. Maldito sea el que mató a Layo. Malditos sean los hijos de sus hijos. Edipo tenía hijos y algún día tendría quizá nietos, y estaba maldiciendo a toda la familia. Maldito sea, maldita sea la mujer con que vive, ya la fregó. Y maldito sea todo el que lo quiera, ya los fregó. ¿Te das cuenta? Y en ese momento Edipo dice: yo encontraré ese asesino a como dé lugar. Y de pronto llega Tiresias. Acá, esto, por ejemplo, en el último examen de admisión a San Marcos, en el último prospecto, se ha creado un término que conoce como categoría de personajes. Para que te hagas una idea, Edipo sería un personaje principal.
Yocasta, Creonte serían personajes secundarios, pero Tiresias o el pastor serían personajes incidentales. ¿Qué es un personaje incidental? El personaje que aparece, hace algo y luego se marcha. En este caso, Tiresias llegó y Tiresias ciego. El mismo adivino ciego que vimos en la Odisea, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que en la Odisea Tiresias estaba allí? Bueno, ese Tiresias llega y dice, siento una presencia extraña, siento una fuerza maligna, no sé qué es. Y Edipo le toca el hombro. Gracias por venir, anciano sabio. Y Tiresias, ahora lo veo todo claro. Pero tú qué ves si eres ciego. Yo sin ojos veo mejor que tú con dos. Además, al final del día veremos quién está ciego. ¿Pero de qué hablas? Por favor, no quiero hablar más. Solo permite que me vaya. Mándame a casa y librémonos de este problema, tanto tú como yo. Pero si todavía no te he dicho que te he traído, pues yo lo sé. Tú me has traído porque quieres saber quién es el asesino del Layo. Y yo solo te diré que sé quién es el asesino del Layo. Lo he visto a pesar de ser ciego, pero tú a pesar de ver no lo puedes encontrar. Y yo no sé, yo no quiero ser quien te diga quién mató al Layo. Pero habla, hazlo por el bien del pueblo, hazlo por el bien de estos que están sufriendo. No, dice, déjame en paz. Pero el oráculo nos ha dicho que hasta que el asesino del Layo no sea castigado, el pueblo no descansará. Y yo estoy tratando de encontrar quién en este pueblo es el que mató al Layo. Es que ahí está tu problema. No digo que tú eres ciego, estás buscando en el pueblo a alguien que no habita en el pueblo. ¿De qué hablas? Si el oráculo nos ha dicho, sí, sí está en esta ciudad, pero no en el pueblo. El asesino de Layo vive dentro del palacio. No me digas eso. Si el asesino vive dentro del palacio, está cada vez más cerca de mí. Y más cerca de mí, le dijo Tiresias. ¿A qué te refieres? No lo voy a decir. Habla. Seguro es Creonte. Creonte debe ser el asesino. Seguro Creonte, mi propio cuñado, me quiere matar. No te digo, eres un ciego. Habla, viejo, habla, o es que eres un charlatán. Y Tiresias, siendo removido, le dice, déjame, y déjame que te responda, porque yo no soy devoto tuyo, ni devoto de Creonte ni de ningún otro. Yo solo soy devoto del dios Apolo. Te diré que el asesino de Layo vive en este pueblo. Y te diré que tú, aún teniendo ojos, no puedes ver lo que te espera. No puedes ver lo que te va a pasar. No puedes ver aquello que estás sufriendo. Solo te diré que eres un triste ciego y que vas a vivir grandes calamidades, grandes tormentos has de pasar, porque todavía falta mucho padecimiento. Y si tanto me insistes, pues te diré quién es. Habla, pues que eres un charlatán. ¿Qué clase de charlatán eres? ¿Acaso tú salvaste al pueblo de la Esfinge? Le dice Edipo. El que salvó al pueblo de la Esfinge fui yo. Yo los liberé. ¿Dónde estabas tú? Dinos. ¿Dónde estabas cuando estos te necesitaban? Tú no estabas. Y en ese momento él dice, creo que quieres que lo diga. Está bien. El asesino de Layo eres tú. Y Edipo se niega a creer. Lárgate, lárgate, infeliz. Tú no tienes credibilidad. Y Tiresias se marcha enojado. Ahí tenemos el primer personaje incidental que aparece en la obra. Edipo se quedó ofuscado, Edipo se quedó furioso. Eso es absurdo, jamás sería eso verdad. Y entonces llega Yocasta. ¿Qué tienes? Nada, es, es que extraño a mis padres, de verdad. Extraño a mis padres, pero me da miedo mucho la profecía. ¿Qué profecía? Te conté alguna vez que un oráculo me dijo que yo mataría a mi padre y me casaría con mi madre. Y Yocasta le dice, pero esas profecías no son reales. No existe persona con habilidad de ver el futuro. Te lo digo yo, que alguna vez a Layo el oráculo le dijo que tendría un hijo que lo mataría. Y a Layo no lo mató su hijo. A Layo lo mataron unos ladrones en el cruce de tres caminos. ¿Dónde? En el cruce de tres caminos. ¿Estás segura? Eso dijo el testigo. ¿Qué pasa, Edipo? ¿Qué tienes? Lejos de calmarme, me has puesto peor. Pero no, tendría que conversar con el testigo. No quiero adelantar nada. Déjalo allí. Pero está raro. Y en ese momento
llegó un personaje que nadie lo esperaba. ¿Quién era? El mensajero de Corinto. Curiosamente, este es el mismo mensajero que le salvó la vida a Edipo cuando apenas era un bebé. Y este mensajero llegó y dijo, señor Edipo, su padre Pólibo ha muerto. Y Yocasta le dice, mira, sé que debe ser muy triste para ti, pero mira el lado positivo. Tu papá murió y tú no lo mataste. La profecía no se cumple. Señor Edipo, el pueblo lo aclama como rey. Jamás, jamás, yo no vuelvo a ese reino. No, todavía está mi mamá. Yo tengo miedo a la profecía, pero señor, el pueblo quiere que vaya. No, yo no quiero ir. Y en ese momento, ¿pero de qué está hablando? Es que hay una profecía que dice que yo mataré a mi papá y me casaré con su mamá. Pero señor, si ellos no son sus padres, ¿qué? ¿Y tú cómo sabes? Porque usted me fue entregado a ellos, o yo lo entregué a ellos cuando apenas era un bebé. ¿A qué te refieres? Señor, usted es adoptado. ¿Qué? ¿Y por qué no lo sabía? Sus papás y prefirieron mantenerlo en secreto. Pero ahora que fallece su padre y usted está tan ofuscado, creo que es necesario de que lo sepa. Pero, ¿cómo así? ¿Y de dónde salí? Usted era un niño que iba a ser asesinado por una terrible profecía y yo le salvé la vida y yo lo llevé para que lo puedan criar y lo salven. Y Yocasta, cuando escuchó eso, sintió un temblor en la piel. Y Yocasta lo mira al mensajero y le dice, oye mensajero, ¿y de dónde era el niño? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde era? Ah, mira, de aquí, de Tebas, curiosamente. Usted nació en Tebas, mire qué coincidencia. Y Edipo, sorprendido, y Yocasta, con miedo, Yocasta lo mira a Edipo, y al ver a Edipo al toque le calcula la edad, le ve el parecido, se da cuenta que se parece al Layo, todo lo entendió. Yocasta acaba de vivir una anagnorisis, reconocimiento. Edipo todavía no lo sabe. Y Yocasta dice, Edipo, vamos adentro. Espera, mujer, que quiero averiguar quiénes son mis padres. Edipo, te recomiendo que vayamos adentro. Pero mujer, yo quiero, Edipo, vamos adentro. No, dice Edipo. Edipo, tú estás buscando al asesino de Layo. Tú no estás buscando a tus padres. No te desvíes en el intento. Pero mujer, quiero saber. ¿O es que acaso te daría vergüenza enterarte que soy hijo de un esclavo? ¿Es eso? ¿Te daría vergüenza acaso enterarte de ello? No entiendes. Eres un necio. Necio. Eso es lo que eres, dice Yocasta. Necio. Y se va llorando. Y el coro pregunta, Señor, ¿qué le pasa a la reina? No lo sé. Está rara. Está ofuscada. Pero dime, cuéntame, ¿quiénes son mis padres? La verdad, señor, yo no lo sé. Usted me fue entregado a mí por ese pastor. ¿Y quién es ese pastor? No lo sé, señor, pero le aseguro que si lo veo, lo reconozco. Y en ese momento el mensajero voltea, Señor, no sé si son los dioses o es el destino, pero le podría jurar que ese hombre que viene allí es el pastor. Y Edipo, guardias, ¿quién es ese hombre? Y le dijeron, Señor, ese es el testigo de la muerte de Layo. El único testigo. Miren qué coincidencia. El testigo de la muerte de Layo es el mismo precisamente que tiene que decirme la verdad. Y entonces el testigo acaba de entrar. Date cuenta, se fue Yocasta y llegó el pastor. Sale uno y entra otro. Y así van sub y baja y siempre en escena tres. Y entonces el pastor y el mensajero se encuentran y el mensajero le dice, pastor, ¿me recuerdas? No. Pastor, tú me diste un bebé. Y cuando le dijo, tú me diste un bebé, el pastor se quedó helado. Nadie debe saber al respecto. Descuida, el bebé está sano. Míralo, el bebé es tu nuevo rey. Y cuando el pastor lo mira, Edipo, ¿por qué no te maté?
cuando tuve oportunidad. Maldita sea la hora en la que me atreví a sacarte los grilletes de los pies y perdonarte la vida cuando tú ya estabas condenado. Maldita sea la hora. Y siempre me culpo por ello. Pero, ¿por qué? Lo que pasa es que el pastor no solo ha visto al bebé, el pastor ha visto al asesino del rey Layo. Por eso el pastor lo entendió todo. Y le dice, ¿pero de qué hablas? Tú, le dice, tú matarías a tu papá. Tú, tú te casarías con tu mamá. Pero yo jamás lo he hecho. Yo no he matado a mi padre. Yo, yo no me he casado con mi madre. Se ríe. ¿Cómo que no has matado? Y el cruce de tres caminos, y Edipo se queda helado. ¿Cómo lo supo? Esa tarde, en el cruce de tres caminos, yo estuve presente. Yo estuve presente la tarde en la que tú asesinaste a tu padre. Y luego viniste, por lo que veo, y terminaste casándote con tu madre. Y en ese momento, Edipo lo entendió todo. Edipo, cuando le dijeron casarte con tu madre, Edipo lo comprendió todo. Edipo recordó todo. Edipo acaba de sufrir una enorme anagnórisis. Edipo acaba de reconocer a sus padres y en ese mismo momento Edipo se acaba de arruinar la vida. Peripecia. En ese instante Edipo los mira a todos. El coro no entendía lo que pasaba y Edipo se marcha. Se va fuera de escena. Acuérdate que en el teatro griego todo lo que ocurre fuera de escena se vincula con la muerte. Acuérdate que si vas a matar a alguien en el teatro griego, tendría que hacerse necesariamente fuera de escena. ¿Te das cuenta? Y entonces aparece un paje. Y el paje aparece y dice, acabo de ver algo aterrador. ¿Qué viste? Le dice el coro. Primero entró la reina Yocasta. Y la reina Yocasta entró gritando el nombre de Layo, 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 gritaba por uno y otro lado. Layo. Sí, y se encerró en sus aposentos. Luego, minutos después, entró el señor Edipo. Y cuando el señor Edipo entró, abrió las puertas de la habitación y todos vimos una escena aterradora. ¿Qué pasó? Cuéntanos. La reina Yocasta estaba muerta. La reina Yocasta se había ahorcado con sus cabellos. Y el señor Edipo, desesperado, se cogió la cabeza y el señor Edipo decía, no merezco ver lo que vi, no merezco tocar lo que toqué. Profané el vientre de mi madre con 4 hijos. Cogió los pendientes de su madre y frente a todos allí se arrancó los ojos. ¿De qué estás hablando? Nuestro rey se ha mutilado a sí mismo. Se arrancó los ojos. Y en ese momento, miren, allí viene, grita el corifeo. Y Edipo aparece con la cara ensangrentada, tropezando. ¿Qué has hecho? Déjenme en paz, dice. No merezco ver lo que vi. No merezco tocar lo que toqué. Profané el vientre de mi madre con 4 hijos. Y el coro dice, pero hubiera sido preferible la muerte antes que mutilarme. Eso dirías tú, pero no te lamentes, que no hay quien sea yo para cargar este peso. Además, la muerte todavía no me depara. Dime con qué cara he de ver a mi padre en la otra vida. Dime con qué cara he de ver a mi madre en el otro mundo después de haber cometido este pecado tan fatal que por menos te mandan a la horca. Déjenme. Creonte grita, Creonte, y aparece Creonte. Y Creonte dice, ¿qué has hecho? Bótame lejos, échame lejos, porque yo soy el causante de esta peste. Échame lejos, porque yo soy el causante de esta maldición. Asesiné a mi padre, me casé con mi madre. Bótame para traer la paz a este pueblo. Y las hijitas vienen y le lloran en las espaldas. Y Edipo dice, ay, mis pequeñas aberraciones, ustedes que no tienen la culpa de nada, Creonte, cuídalas a estas, cuídalas y cuida a mis niños como si fueran tuyos, que no padezcan ni el destino infortunado de su madre, ni el de este su triste padre, que en este momento se marcha al destierro.
Por favor, Creonte, hazte cargo de todo. Y Edipo deja las pequeñas, coge una vara y comienza a caminar hacia afuera. Edipo se marcha en el destierro y el coro llora y dice, miren a nuestro rey Edipo, aquel que al iniciar el día lo mirábamos con envidia y asombro, y ahora miren en qué tales desgracias ha caído. Por eso uno no puede tener segura la vista ni el destino de nadie, sino hasta tener la mirada puesta en el último día. Traducción, el hombre no puede controlar su destino. Y la obra termina cuando Edipo se marcha de destierro. Fin. Eso es Edipo Rey. ¿Se entendió? ¿Estuvo fácil? Sí, 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 sí. Espero que sí. Vamos a plantear algunas cosas que pueden venir en exámenes de admisión. Por ejemplo, aquí en Edipo Rey vamos a colocar la imposibilidad. Este es un tema fundamental en Edipo Rey. La imposibilidad de ¿quién? Del hombre. ¿Para qué? Para controlar su destino. Podríamos decir la limitación también. El hombre encuentra una limitación para controlar su destino. Ese es un tema, exacto, pero existen otros temas más. Existen otros temas más. ¿Qué dice? Edipo no quería llevarse. No, eso no está en la obra. No está en la obra, para nada. ¿Qué va a querer Edipo llevárselas? Al contrario, en Edipo en Colona te enteras que sus hijas lo acompañan. Edipo al final se va con sus hijas, sí, pero no es que Edipo se las lleva. La obra termina cuando él se las encarga a Creonte. En Edipo en Colona las hijas lo acompañan, pero luego Antígona vuelve porque los hijos de Edipo se matan el uno al otro. Eso está en los 7 contra Tebas. Polinices y Eteocles se mataron el uno al otro. Y cuando Polinices y Eteocles se mataron, Creonte mandó enterrar a Polinices y Eteocles lo dejó pudriéndose. Y por eso Antígona vuelve para enterrar a Creonte. Y por eso Creonte se enfrenta a Antígona y terminan matándola. Antígona muere peleando contra su tío. Los hijos mueren peleando el uno contra el otro. Y la única que queda viva es Ismene, que acompaña a Edipo hasta el último día de su vida. Y Edipo, los dioses le dan una profecía. El lugar donde muere Edipo va a ser un lugar sagrado. Y Edipo muere a las afueras de Atenas. Por eso Atenas es grandiosa, porque dicen que Edipo murió a las afueras. Eso es lo que pasa en las obras posteriores. Pero Edipo Rey termina cuando él se marcha. ¿Listo? Otras ideas que tienes que ver acá. Por ejemplo, aquí tenemos la caída desde el punto más alto. Eso también suele ponerlo San Marcos en las preguntas de Eco. La caída desde el punto más alto. ¿Qué otro tema suele colocar San Marcos en preguntas de Eco? Por ejemplo, un tema de Edipo Rey va a ser la ceguera. ¿Qué tiene que ver la ceguera? La ceguera tiene que ver con sabiduría. La ceguera representa sabiduría. Edipo se arranca los ojos para tener visión interior. Edipo se arranca los ojos para ver el mundo. Ese es otro tema de la obra. La ceguera representa sabiduría. Otro tema importante en la obra va a ser aquí el chivo expiatorio. ¿Qué cosa es el chivo expiatorio? Edipo se va al destierro, Edipo se va al destierro porque Edipo quiere cargar con la peste. Edipo se va al destierro para cargar con el sufrimiento del pueblo. Al irse Edipo al destierro, la peste termina. ¿Te das cuenta? Esos serían los temas vinculados a Edipo Rey. Otro tema importante vinculado a Edipo Rey podría ser también la dignidad trágica, porque Edipo al final acepta su destino. Esos son, esos son. ¿Listo? Ahora sí tenemos todo para tomarle una foto a esto y poder analizarlo con las preguntas. Ya está, señores, una fotito. Ahí está. Ahora sí, ya tenemos gran parte de la clase de hoy. ¿Qué necesitamos? Necesitamos conversar. ¿Qué dice? Listo. Ah, ya. Necesitamos conversar acerca de las preguntas. Aquí en la diapositiva, por cierto, que te voy a mandar, ¿listo? Aquí en la... Ay, casi salgo de la reunión, me equivoqué botón. Ya, ahora sí. Aquí en la diapositiva que te voy a mandar, también tienes un esquema que te puede servir para repasar, ¿correcto?
Aquí tenemos el mito de Edipo, Layo, Yocasta, el pastor de Layo, el mensajero, Edipo, Pólibo, Mérope, la esfinge, el cruce de tres caminos. Y aquí tenemos los personajes de Edipo Rey. Y aquí están los nombres de los hijos por si acaso para que los tengas. Polinices, Eteocles, Antígona, Ismena. Aquí tenemos el coro, ¿correcto? Esto es entonces lo que yo tengo que analizar acerca de Edipo Rey. ¿Quién era Creonte? Creonte es el hermano de Yocasta. ¿Quién era Tiresias? Tiresias va a ser aquel adivino ciego. ¿Quién era el mensajero? El mensajero es aquel que va a tener, el mensajero es aquel que va a tener que llevar a el mensaje de la muerte de Pólibo. ¿Y quién era el pastor? El pastor es aquel que va a llevar la verdad. El pastor es el que revela la verdad al final de la obra. Y es aquí donde el coro lo representa el pueblo que sufre la peste de infertilidad. Ahí tenemos entonces los puntos básicos a considerar. Ahora sí, vamos a hablar acerca de las preguntas. Estamos de maravilla y conversamos sobre las preguntas. Aquí tenemos el material para hoy de teatro griego. Vamos a compartir el material de maratón. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Teatro griego. Vamos a ampliarlo un poco para leerlo bien. ¿Ya? Ahí está. A ver, muy grande. Ahí está. Reconozca al padre de la tragedia griega y autor de la Orestiada. Ya pues, esto es obvio. ¿Cómo se llama el que hizo la Orestiada? Sobre esto hablamos ayer. Esquilo. Esquilo va a ser el autor de la Orestiada. Esquilo es el padre de la tragedia griega, el que te coloca dos actores en escena. Esquilo precisamente va a ser el teatro que coloca dioses en el escenario también, ¿cierto? Ahora sí, otro detalle. El origen religioso de la tragedia, mira, tiene que ver, felizmente hicimos el repaso al inicio. El origen religioso de la tragedia lo hallamos en cómo se llamaba esta festividad. Y según Aristóteles, la finalidad era la fiesta. Esta fiesta que tenía que ver con sangre, muerte, orgía, se llamaba ditirambo, ¿cierto? Ditirambo. Y también la finalidad de la tragedia es hacer que tú sientas catarsis. La catarsis es la purificación del espíritu. La catarsis es la mezcla de temor y compasión. La catarsis tiene que ver con eso. Ahora sí, vamos a ver. Pregunta número 3. Seleccione los aportes de Sófocles a la tragedia griega. Sófocles profundizó la psicología de sus personajes, incrementó a 3 los actores en el escenario, ya, representó las escenas violentas ante los espectadores, se centró en el rol de la mujer en la sociedad griega. Mira, qué bonita pregunta, qué bonita pregunta. ¿Cuál no es? ¿Cuál no es? Al ojo, la que no es esta. ¿Por qué? Porque sabemos que Sófocles no representaría escenas sangrientas, ¿cierto? Esa sí sabemos, estamos seguros. Lo de la mujer como que nos queda duda, ¿cierto? Vamos a ver, en Edipo Rey no se centra en la mujer, exacto. Edipo Rey coloca personajes femeninos. Ojo, las mujeres no actúan, ¿listo? Las mujeres no actúan, pero coloca personajes femeninos. Ahora, lo que sí vamos a tener nosotros es, más que la actuación de las mujeres, es la presencia de mujeres, pero todavía no la importancia. Entonces, profundizar psicología, esto es verdad. Incrementar a 3, esto es verdad, pero no se centra en el rol de la mujer. Eso no es verdad. La clave sería 1 y 2. Un detalle que puedes destacar acá, escúchame por favor, un detalle que tú puedes destacar acá, ¿cuál es? Que el dramaturgo o el trágico que sí le va a dar un rol importantísimo a la mujer, el dramaturgo o el trágico que sí le va a dar una gran importancia a la mujer, ese se va a llamar Eurípides. Eurípides es aquel que va a tener aquí que hablar sobre esto. ¿Listo? Ahora, otro. 4. ¿Cuál personaje de Edipo Rey
Revela, ay, ¿cómo han escrito revela así? Ah, me acaba de sangrar el ojo, perdóname. ¿Cuál personaje de Edipo Rey revela primero al protagonista la identidad del asesino de Layo, sin que el protagonista le haga caso? Ya, es revela con V, revelar, mostrar con V, revela con B es rebelión, no te vayas a olvidar de eso. ¿Y quién le dice y no le hace caso? El adivino ciego. ¿Quién es aquel que se lo dice? Tiresias. Tiresias le dice directamente, el asesino eres tú, pero Edipo no quiere hacerle caso. ¿Listo? Siguiente, pregunta número 5. ¿Qué hecho no se representa en Edipo Rey? Tiene que ser uno sangriento. Tiene que ser uno sangriento. La llegada del mensajero, el suicidio de Yocasta, la llegada de Creonte, la confesión de Tiresias, la autocondena de Edipo. ¿Cuál es el hecho que no se presenta? El hecho sangriento. Yocasta se suicida dentro del palacio, en sus aposentos y fuera de escena. Dentro del palacio es una cosa, fuera de escena es otra muy distinta. ¿Listo? 6. Al reconocerse como asesino de su padre, Layo, ya, a la vez Edipo se reconoce como, a ver, Edipo reconoce que mató a su papá y Edipo reconoce que se casó, ¿con qué? Con su mamá. Entonces, acá a esto se le llama anagnórisis. Escúchame bien, esto que acabamos de mencionar, ¿sí? Por favor, por si acaso, no lo olvides, se llama anagnórisis. ¿Qué es la anagnórisis? El reconocimiento. ¿Qué es la anagnórisis? Cuando reconoces a un familiar después de años, cuando reconoces a alguien después de tiempo. Edipo acaba de experimentar una anagnórisis. Reconoció al papá y reconoció a la mamá. Un momento, al papá lo reconoce como, ¿como qué? Como un asesinado y a la mamá como su esposa. Entonces acá la clave sería esposo de su propia madre. Muy bien. Siguiente. Ciego cuando tenía vista y pobre en lugar de rico. Se trasladará a tierras extrañas, tanteando el camino con un bastón. Esta es la predicción que le dijeron, ¿no? Tú ahora me llamas ciego sin saber la profundidad de tu ceguera y al final tú no sabes el cúmulo de desgracias en que caerás. Y es ahí donde le dice, ¿no? Y tú andarás ciego cuando tenías vista y andarás pobre en lugar de ser rico y te avanzarás tanteando con un bastón. ¿Qué cosa es esto? Tiresias dándole el presagio a Edipo. Tiresias le acaba de anticipar, pero de nuevo, Edipo no quiso creer. 8. ¿Qué hecho se relaciona con el destino trágico en Edipo Rey? ¿Qué hecho se relaciona con el destino que el protagonista de Edipo Rey quiso evitar sin poder? Ah, ya, pues, matar a la mamá, al papá se llama parricidio. Matar al papá se llama parricidio. Y matar a la mamá, o perdón, casarte con la mamá se llama incesto. Entonces acá sería el incesto y el parricidio. Muy bien. Pregunta 9. A ver, dice que es intermedio. Cuando Edipo decreta ante el pueblo de Tebas la condena al asesino de Layo sin saber que él lo era, podemos apreciar, ajá, aquí tenemos un tema, dijimos, se llama la ironía trágica. ¿En qué consiste la ironía trágica? El asesino de Layo tiene que buscar al asesino de Layo. Y si el asesino de Layo tiene que buscar al asesino de Layo, eso se llama ironía trágica. Muy bien, esa sería la respuesta de la pregunta número 9. Perfecto. A ver, pregunta número 10. Indique qué rol corresponde el personaje de Edipo. ¿Cómo? ¿Qué rol le corresponde al personaje de Edipo de la famosa obra de Sófocles? Ok, algo que es correcto con respecto a Edipo, te está preguntando. Rey que termina siendo expulsado, padre que mata a sus propios hijos,
hijo que abandonó a su madre, esposo que mató a su cónyuge y cuñado que engaña al rey. Ya, para empezar, sabes que ninguna es, ¿cierto? Partimos por ahí. Hay algo que está mal precisado, pero hay una que se acerca. Cuñado que engaña al rey, no. Esposo que mató a su cónyuge, Yocasta se mató solito. Hijo que abandonó a su madre, no la abandonó, al contrario, tuvo 4 hijos con ella. Padre que mata a sus propios hijos, no. Es un rey, sí, pero que termina autoexiliado. O sea, no es en realidad que el pueblo le haya dicho fuera, lárgate. No, no, no. Edipo termina así, pero la palabra que encajaría mejor sería en el exilio, o sea, afuera, pero no es que haya sido expulsado por su pueblo, al contrario, el pueblo lo miraría con tristeza, el pueblo lo miraría con melancolía. ¿Listo? Precisa el término. Marca el enunciado ajeno a la tragedia griega. Tuvo un origen religioso en los cantos corales. Fue la expresión del arte griego en una época de florecimiento cultural. Combinó estilos solemnes y cómicos, personajes aristocráticos y populares. Presentó formas sofisticadas en sus representaciones como máscaras. Bueno, sofisticada y máscara no es ya bueno, consideremos que es correcta, ya consideremos que es correcta. No incluyó a la mujer en las representaciones. A ver, antes que marques la clave, te dice ajeno, te dice ajeno. Origen religioso, esto es verdad, esto es verdad. Florecimiento cultural, claro, el siglo de Pericles, esto es verdad. Entonces la clave está acá, la clave está acá. No incluyó a la mujer, esto es verdad. Usó máscaras, sí, que sean sofisticadas, no, pero bueno. Y acá hay una clave que no tiene nada que ver. No vamos a mezclar lo cómico y lo trágico. No vamos a mezclar lo culto y lo popular. La tragedia solo tiene personajes aristocráticos. La tragedia no tiene personajes populares. ¿Correcto? La tragedia no tiene personajes populares. 12. La limitación del hombre en Edipo Rey se verifica cuando no puede controlar su destino, cuando no puede controlar su destino. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? No cumple con su deber, no puede adivinar las predicciones, cambia la predicción, no es capaz de conocer su verdadera condición. A ver, el querer huir de su destino cae más en él. Ya, a ver, para empezar, sí, parece que la clave es la E, pero otra vez no está bien precisada. Escucha, la limitación del hombre se verifica cuando el hombre simplemente no puede alterar el destino. Esa es la respuesta, nada más. ¿Correcto? No puede alterar el destino. En este caso, acá lo han puesto, pero de una manera un poquito más compleja, pero se confunde, ¿no? Al querer huir de su destino, cae más en él. Esa no es una limitación, pues. Esta no es una limitación, es una condición trágica. La limitación es no poder cambiar, pero igual no hay otra clave. Sería esa. ¿Listo? Y con esto, señores, cerramos nuestro panorama del día de hoy. Dale una mirada por si acaso, pregunta 12 la E, 11 pregunta la C, la C, la C, la 10 la A, la 10 la A, la 9 la E, la 8 la B, la 7 la C, la 6 la D, la 5 la B, la 4 la C, la 3 la B, la 2 la E y la 1 la E. Y con esto cerramos nuestra pequeña clase de hoy. En unos minutos le voy a mandar a coordinación las fotos de la pizarra y también le voy a mandar las diapositivas para que las tengas. ¿Te parece? Gracias a ti más bien, ten bonito día, cuídate mucho y vaya a atender a sus padres en este día. Cuídate mucho, que te vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, maestro.